Queridos oyentes, bienvenido al canal Diario Profundo. Al suscribirse a nuestro canal, puede estar informado sobre informes detallados en todo momento. La tensión entre Irán e Israel en Siria ha superado otro importante punto de tensión. Esta semana, Israel atacó por segunda vez a los militantes respaldados por Irán en Siria, después de que Rusia dijera que ya no evitaría los ataques de Israel contra Siria. Israel atacó hoy a grupos militantes respaldados por Irán en un raro ataque diurno. Los ataques se produjeron durante el conflicto del acuerdo nuclear entre Irán, Israel y Estados Unidos, y también después de que un grupo de piratas informáticos respaldado por Irán atacara el viernes a una empresa de alojamiento de Internet de propiedad estatal israelí. Examinaremos los detalles de los ataques en Siria en breve. El conflicto entre Irán e Israel en Siria se había convertido en una gran rivalidad, especialmente desde principios de octubre. Junto con las fuerzas del régimen sirio en la región, Irán preparó un importante plan de operaciones en la región sur del país y comenzó a apoderarse de las áreas cercanas al territorio israelí una a una. Con el envío de tanques de Irán a las afueras de los Altos del Golán, el proceso entró en crisis. Posteriormente, Irán, que realizó un trabajo conjunto con Rusia, incrementó sus actividades en muchas áreas de Siria y estableció un cuartel general adecuado para sus militantes en la región. El sábado, el sitio de noticias del Estado sirio SANA dijo que los ataques se llevaron a cabo utilizando misiles tierra-tierra disparados desde el norte de Israel y que se escucharon fuertes explosiones en el campo que rodea la capital siria, Damasco. La mayoría de los ataques de Israel contra Siria tuvieron lugar principalmente por la noche. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en el Reino Unido dijo que la redada del sábado destruyó depósitos de armas y municiones pertenecientes a las fuerzas iraníes y militantes aliados en Qudsaya y Dimas. Examinaremos los detalles de este ataque diferente supuestamente llevado a cabo por Israel en un momento. Deraa el-Balad, que se considera una región crítica en el sur de Siria, es una puerta de entrada a los Altos del Golán. Con la participación de Rusia en el incidente de Deraa el-Balad, las fuerzas de oposición en la región se debilitaron al principio y luego se rindieron por completo. Con los disidentes en la región completamente desarmados, Rusia dejó la región a militantes respaldados por Irán. Compartimos esto contigo como DJ. Este fue un movimiento muy crítico para la región. Porque la región de Deraa el-Balad, en la frontera sur de la región, parecía ser la zona de contacto de Israel. Después de que esta región pasó a los militantes iraníes, Israel incrementó sus ataques aéreos en la región. A principios de septiembre, Rusia bloqueó los ataques aéreos israelíes y dijo que continuaría bloqueando los ataques aéreos israelíes contra Siria a partir de ahora. Esta situación ató las manos de Israel, aunque de forma limitada. Por otro lado, los ataques aéreos de Israel en Siria este mes encontraron sus objetivos y asestaron un gran golpe a los grupos militantes respaldados por Irán. Después de los ataques, las declaraciones de los líderes militantes de Hezbollah en el Líbano fueron que si Israel no paraba sus ataques aéreos, respondería de la misma manera. Después de esta clara amenaza de los militantes de Hezbollah contra Israel, Israel continuó sus ataques sobre el espacio aéreo de Estados Unidos. Hubo grandes daños en muchos cuarteles de militantes. Con la reunión Bennett-Putin celebrada en los últimos días, Israel ha resuelto el estancamiento de Siria. Putin dijo que ya no evitaría los ataques de Israel, lo que significaba que los militantes respaldados por Irán estaban completamente indefensos. La oferta de Putin se basa supuestamente en un acuerdo con Israel. Rusia ya no quiere en absoluto a Estados Unidos en la región y quiere que Israel presente una idea en esta dirección. También se alega que Putin le pidió a Israel que persuadiera a la administración estadounidense para que levantara las sanciones a Siria. El fusilamiento de Israel contra militantes respaldados por Irán en nombre de la estabilidad en la región no es un gran problema para Rusia. Porque los dos aliados de la región han estado en cierta pelea durante mucho tiempo. Irán, con sus poderosos comandantes en las fuerzas del régimen sirio, ha sido durante mucho tiempo un obstáculo para las operaciones de Rusia en la región. Esto provocó una gran carrera por el poder entre Rusia e Irán. Hoy, Israel atacó a militantes iraníes con ataques con misiles durante el día. Esto era algo que no se había hecho en mucho tiempo. El mayor impacto aquí fue el acuerdo entre Rusia e Israel, que acabamos de mencionar, pero otra cosa que Israel hizo de manera diferente fue que el ataque a Siria por primera vez en mucho tiempo fue un ataque con misiles tierra-tierra. Con este ataque, se ve claramente que Israel está preparando un ataque mucho más intenso contra los militantes respaldados por Irán.
Irán, por otro lado, parece estar siguiendo un nuevo plan de respuesta contra las pérdidas sufridas por los militantes que apoya. A corto plazo, es posible que veamos un intento por parte de militantes de Hezbollah de atacar a Israel a través del Líbano. Además, Irán está desplegando actualmente sistemas de defensa aérea en Siria sin el permiso de Rusia y declara abiertamente que se está preparando para ir a la guerra con Israel. Cuando miramos los detalles del ataque con misiles que tuvo lugar en Damasco, la capital de Siria, Israel apuntó a varios lugares que rodean Damasco en un raro ataque diurno el sábado, según informes de los medios sirios. El sitio de noticias estatal Sana dijo que los ataques se llevaron a cabo utilizando misiles tierra-tierra disparados desde el norte de Israel y que se escucharon explosiones en el campo que rodea la capital siria. La mayoría de los ataques israelíes contra Siria han ocurrido principalmente durante la noche. Sana dijo que 2 soldados sirios resultaron heridos y hubo daños materiales, después de que los sistemas de defensa aérea del país se activaran contra objetivos hostiles desde las tierras ocupadas, una aparente referencia a Israel. El sitio de noticias afirmó que los misiles fueron repelidos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en el Reino Unido, un grupo pro posición de financiación poco clara, dijo que la redada del sábado destruyó depósitos de armas y municiones pertenecientes a las fuerzas iraníes y milicias aliadas en Qudsaya y Dimas. Aunque no es inaudito, los ataques diurnos contra objetivos sirios son relativamente raros. No hubo comentarios de las fuerzas de defensa de Israel, en línea con su política de solo reconocer públicamente los ataques que son en respuesta a los ataques de Siria. Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos dentro de Siria en el transcurso de la guerra civil del país, dirigidos a lo que dice que son presuntos envíos de armas que se cree están destinados al grupo militante Hezbollah respaldado por Irán en el Líbano, que lucha junto a las fuerzas del gobierno sirio. Israel ve el atrincheramiento iraní en su frontera norte como una línea roja, y ha atacado repetidamente instalaciones vinculadas a Irán y convoyes de armas destinados al grupo militante Hezbollah del Líbano. La noticia se produce en medio de una creciente actividad militar israelí dirigida a los representantes iraníes en Siria. Hace 2 semanas, un presunto ataque aéreo israelí tuvo como objetivo a las fuerzas respaldadas por Siria e Irán cerca de Palmira y mató a un soldado sirio. Apenas una semana antes, las defensas aéreas sirias se activaron durante un presunto ataque israelí en la base aérea T-4 cerca de Homs. El lunes, los medios sirios dijeron que los misiles israelíes alcanzaron objetivos relacionados con el grupo terrorista Hezbollah en las afueras de la ciudad de Al-Be'aath, así como en otros lugares en el sur de Siria. Según los informes, los 3 sitios estaban conectados con el llamado Archivo del Golán de Hezbollah, sus esfuerzos por establecer un frente a lo largo de la frontera del Golán desde el cual puede llevar a cabo ataques contra Israel. Según los medios sirios, 2 de los sitios eran puestos de observación utilizados por el grupo terrorista libanés, mientras que el tercer objetivo era un sitio justo al lado de una instalación militar siria que Israel ha afirmado durante mucho tiempo que trabajaba con Hezbollah, las oficinas del CPT. Bashar al-Hussein, comandante de una compañía de reconocimiento en la 90ª Brigada del Ejército Sirio. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización de oposición pro-siria de financiación poco clara, dijo que los ataques causaron daños materiales, pero no hubo información inmediata sobre las víctimas. Más tarde, el lunes por la mañana, en una amenaza tácita, el ejército israelí supuestamente arrojó folletos en el Golán sirio mencionando a Hussein por su nombre y advirtiendo a las tropas sirias que eviten cooperar con Hezbollah. Las FDI no confirmaron de inmediato la caída de los volantes, pero las páginas estaban marcadas con el símbolo del águila de la 210ª División, Basan, del ejército israelí, que defiende esa zona de la frontera con Siria. El presunto ataque a los sitios cerca de Damasco se produce una semana después de que Israel dijera que recibió luz verde del presidente ruso Vladimir Putin para mantener sus ataques aéreos en Siria. El primer ministro Naftali Bennett y Putin acordaron durante una reunión en Sochi la semana pasada que las 2 naciones continuarían implementando el llamado mecanismo de desconflicto que funciona para evitar que las fuerzas israelíes y rusas se enfrenten en Siria, dijo un alto funcionario israelí. El primer ministro presentó su visión del mundo sobre las formas de detener el impulso nuclear de Irán y el atrincheramiento de Irán en Siria, dijo en un comunicado. Se decidió mantener vigentes las políticas con respecto a Rusia, con respecto a los ataques aéreos en territorio sirio, dijo el ministro de Vivienda, Zeev Elkin, quien acompañó a Bennett para actuar como traductor y asesor.
Rusia es un aliado cercano de Bashar Assad de Siria, tiene fuerzas basadas y operando en Siria, y también proporciona a Siria sus defensas aéreas que intentan derribar aviones y misiles israelíes. Mientras tanto, Moscú ha pedido a Israel que anime a Estados Unidos a levantar las sanciones impuestas a Damasco para permitir que las empresas rusas lleven a cabo proyectos de reconstrucción en Siria. El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió al primer ministro israelí, Naftali Bennett, que hablará con Estados Unidos sobre este tema durante la visita de este último a Rusia, según funcionarios israelíes. El funcionario israelí dijo que Rusia quiere que sus empresas ganen los grandes proyectos de construcción en el país devastado por la guerra. Las empresas rusas temen el efecto de las sanciones estadounidenses, la ley César de los Estados Unidos, si participan en la reconstrucción de Siria. Esta ley es el principal impedimento para las empresas extranjeras interesadas en participar en el esfuerzo de reconstrucción de Siria. Según el funcionario israelí, los rusos argumentan que el mantenimiento de las sanciones a Siria allana el camino para que las empresas iraníes que ya están bajo sanciones estadounidenses lleven a cabo importantes proyectos de reconstrucción, aumentando así la influencia iraní en Siria. La oficina del primer ministro israelí se negó a comentar sobre estos informes. Actualmente, Rusia, Israel y Estados Unidos están discutiendo la posibilidad de celebrar una reunión trilateral para que sus asesores de seguridad nacional discutan el camino a seguir en Siria, pero no se ha fijado una fecha para dicha reunión.